Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura de que les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las telenovelas turcas, de la actuación y por supuesto, de una de las parejas más queridas del panorama turco. Prepárense porque vamos a desentrañar los secretos detrás de una confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta. El título lo dice todo: Özge Gürel confiesa etapa secreta y asombrosa con Serkan Ayolu. Sí, han oído bien. Nuestra querida Özge Gürel, a quien conocemos por sus papeles inolvidables en producciones como Kiraz Mevsimi y Yasak Elma, ha revelado detalles de una etapa secreta y asombrosa en su relación con el también actor Serkan Ayolu, a quien recordamos por Kiralk Aşk y Zilek Kokusu. Esta pareja, que siempre ha sido un referente de amor y complicidad en el mundo del espectáculo turco, parece tener historias que van más allá de lo que vemos en las alfombras rojas y las redes sociales. Y hoy vamos a sumergirnos en esa confesión. Así que si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. Para entender la magnitud de esta confesión, primero debemos recordar la historia de amor de Özge y Serkan. Se conocieron en el set de Kiraz Mevsimi en 2014, donde interpretaron a Oyku y Ayaz, una pareja que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos era palpable y muy pronto, esa ficción se convirtió en realidad. Su relación ha sido una de esas que admiramos, discreta, sólida y llena de respeto mutuo. Han sido testigos de su crecimiento profesional y personal, y siempre se han mostrado como un equipo incondicional. Ahora, ¿qué es esta etapa secreta y asombrosa de la que habla Özge? Pues bien, parece que su relación ha pasado por momentos que no han sido siempre de película de cuento de hadas, pero que precisamente por ello han fortalecido aún más su vínculo. La confesión llegó durante una entrevista reciente, donde Özge se abrió sobre los desafíos que enfrentaron al principio de su relación, cuando aún estaban construyendo su carrera y lidiando con la atención mediática que su noviazgo generaba. Özge reveló que hubo un periodo, del cual no se había hablado públicamente, en el que decidieron dar un paso atrás en su relación y centrarse en sus proyectos individuales y en su propio crecimiento personal. Lo interesante de esto es que en lugar de ver esto como una ruptura o un distanciamiento, Özge lo describió como una etapa necesaria para madurar como pareja y como individuos. Según sus palabras, fue un tiempo en el que ambos se dieron cuenta de la importancia de tener una identidad propia, de seguir sus pasiones de forma independiente antes de consolidar completamente su futuro juntos. Ella explicó que en el mundo del espectáculo es muy fácil dejarse llevar por la corriente, por la presión de estar siempre juntos, de ser la pareja perfecta. Sin embargo, ellos optaron por un camino diferente. Se tomaron un respiro, se dieron espacio, no para separarse definitivamente, sino para reencontrarse consigo mismos y, con ello, fortalecer el amor que se tenían. Fue un acto de valentía y de profunda confianza mutua, donde entendieron que la independencia no era una amenaza para su amor, sino más bien un ingrediente secreto para hacerlo más fuerte y duradero. Esta etapa secreta no implicó que dejaran de quererse o de hablarse. Al contrario, según Özge, se apoyaban mutuamente a distancia, celebrando los éxitos del otro y estando presentes en los momentos difíciles. Fue un tiempo de autodescubrimiento, de explorar nuevos horizontes artísticos y personales, y de aprender a ser felices individualmente, lo que paradójicamente los hizo más capaces de construir una felicidad compartida. Lo asombroso de esta etapa, como bien lo señala el título, radica en su madurez y en la visión a largo plazo que tuvieron. En un entorno a menudo marcado por la superficialidad y la fugacidad de las relaciones, Özge y Serkan demostraron que el amor verdadero requiere esfuerzo, comprensión y, sobre todo, respeto por la individualidad del otro. No tuvieron miedo de salirse de lo convencional, de arriesgarse a una dinámica diferente en su relación, sabiendo que al final, si su amor era genuino, superaría cualquier obstáculo. Además, Özge mencionó cómo esta experiencia les permitió valorarse aún más como pareja. Al haber pasado tiempo separados, al haber experimentado la vida de forma independiente, regresaron con una perspectiva renovada y un aprecio más profundo por lo que tenían. Fue como redescubrirse, pero con la base sólida de los años compartidos. Esta etapa les sirvió para confirmar que su conexión iba más allá de la atracción inicial o de la fama compartida, era una conexión de almas, de comprensión y de un amor que podía prosperar incluso con un poco de distancia.
La confesión de Ozge también nos habla de la presión que enfrentan las parejas en la industria del entretenimiento. Constantemente bajo el escrutinio público, es difícil mantener una relación privada y auténtica. Ozge y Serkan eligieron gestionar esta presión de una manera única, protegiendo su espacio y su tiempo, lo que les permitió construir una relación sólida lejos de los focos, o al menos de la constante exposición mediática que a menudo puede desgastar a las parejas. Esta etapa secreta no duró mucho tiempo, y pronto volvieron a ser una pareja inseparable, pero con una base mucho más firme. Su compromiso mutuo se fortaleció y finalmente, como muchos de ustedes saben, dieron el gran paso y se casaron en 2022, culminando así una hermosa historia de amor que ha pasado por diferentes fases, todas ellas cruciales para su consolidación. La boda fue un evento emotivo y lleno de alegría, donde celebraron su amor rodeados de amigos y familiares. La revelación de Ozge es un recordatorio de que incluso las relaciones que parecen perfectas en la superficie tienen sus propias batallas y sus propios momentos de introspección. Nos enseña que la comunicación, la confianza y el respeto por el espacio individual son pilares fundamentales para cualquier relación, y más aún en el mundo de la fama. Es un mensaje de esperanza y de realismo para todos aquellos que buscan el amor verdadero. Más allá de la anécdota personal, esta confesión nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos dando suficiente espacio a nuestras parejas para que crezcan individualmente? ¿Estamos valorando nuestra propia individualidad dentro de la relación? Ozge y Serkan nos dan una lección valiosa: el amor no significa estar pegados las 24 horas del día, sino construir un proyecto de vida juntos, respetando las individualidades y apoyándose mutuamente en cada paso del camino. Y aquí es donde termina nuestro análisis de esta fascinante confesión de Ozge Gurel. Ha sido un viaje a través de una etapa secreta y asombrosa de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Hemos aprendido que el amor, para ser duradero, requiere valentía, madurez y una profunda comprensión mutua. La historia de Ozge y Serkan es un testimonio de que, incluso en medio de la vorágine de la fama, es posible construir un amor sólido y real, basado en el respeto y el crecimiento personal. En resumen, Ozge Gurel nos ha revelado que su relación con Serkan Ayolu tuvo una fase en la que decidieron darse un espacio para crecer individualmente, lo que fortaleció enormemente su vínculo y les permitió llegar al matrimonio con una base aún más sólida. Esta etapa secreta fue un acto de madurez y confianza, demostrando que la independencia individual no es un obstáculo para el amor, sino un pilar para su fortalecimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar esta interesante confesión. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta etapa de su relación. ¿Creen que es importante que las parejas se den espacio para crecer individualmente? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo más historias fascinantes del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido increíble. Adiós.